Bienvenidos a Crímenes Nocturnos. En la década de 1980 surgió con fuerza el movimiento del manga, especialmente cuando la cultura de los clubes de manga se expandió significativamente por escuelas y círculos sociales. Este movimiento comenzó con expresiones espontáneas y poco convencionales de fantasía, a menudo con temas controvertidos, como el romance homosexual violento, que atraían sobre todo a las chicas jóvenes. De este modo, el manga amateur creció sin llamar la atención de la policía y los medios de comunicación, sobre todo porque las publicaciones se realizaban de forma individual, en clubes y convenciones, sin recurrir a editoriales tradicionales. Con el tiempo, esta libertad creativa dio lugar a una explosión de contenidos que reflejaban los deseos e inquietudes de una generación joven que, en la década anterior, ya había empezado a desafiar las normas sociales y culturales establecidas en Japón. En otras palabras, la escena del manga violento con temas sexuales alternativos comenzó a cobrar vida. Sin embargo, hacia 1988 y 1989, el manga amateur comenzó a ser criticado y los artistas aficionados conocidos como otaku fueron catalogados bajo una luz negativa, considerados antisociales. Además, el movimiento fue visto como una amenaza para la juventud japonesa, que empezaba a ignorar el manga clásico para derivar hacia el manga centrado exclusivamente en la fantasía sexual. Varios escritores y artistas criticaron abiertamente esta cuestión, afirmando que los jóvenes japoneses empezaban a rechazar sus obligaciones sociales tradicionales para vivir en un mundo de fantasía. Los otakus, por su parte, fueron catalogados, a menudo injustamente, como un grupo que ejemplificaba los extremos de este comportamiento social individualista e infantil de la sociedad japonesa en la década de 1990. Sin embargo, uno de los principales acontecimientos que acentuaron este debate fue la aparición de un asesino en serie, un fenómeno que hasta entonces Japón solía asociar únicamente con los estadounidenses. Hoy, vamos a hablar de un hombre que persiguió sus deseos diabólicos y cruzó todos los límites de la sociedad en la que vivía. Para él, ninguna acción era mala, ningún espacio era sagrado, y nadie era tan inocente o ingenuo que no pudiera ser completamente corrompido. Los medios de comunicación japoneses darían a este hombre varios apodos, pero llegaría a ser especialmente conocido como el asesino otaku. Eran alrededor de las 3 de la tarde del 22 de agosto de 1988 cuando la pequeña Mari Kono, de 4 años, pidió a sus padres salir de casa para ir a jugar con un amigo. Por aquel entonces, la familia Kono vivía en un complejo de apartamentos llamado Iruma Village, situado en la ciudad de Saitama, Japón. Su padre, el arquitecto Shigeo Kono, permitía que la pequeña Mari saliera a jugar, sin imaginar que algo terrible podía ocurrir. Mari atravesó varios apartamentos hasta llegar a casa de su amiga. Sin embargo, nunca se la volvería a ver con vida. Pasaron 3 horas y media hasta que su padre se dio cuenta de la ausencia de Mari, que llamó a las autoridades y denunció su desaparición. En respuesta, la policía de Saitama organizó una operación de búsqueda por toda la zona. Se vieron varios automóviles de policía recorriendo las calles con altavoces. Sin embargo, los altavoces no se utilizaban para buscar a Mari Kono, sino para alertar a las familias vecinas. Desde el principio, las autoridades no trataron el caso como una desaparición ordinaria y ya sospechaban que había un tercero implicado. Por eso, a través de altavoces, la policía advirtió a los padres de niños pequeños que mantuvieran a sus hijos a la vista.
Los periódicos de la ciudad se quedaron perplejos ante la urgencia del caso, que rápidamente fue objeto de varias cadenas de noticias. En poco tiempo, más de 50.000 carteles con la foto de Marie se esparcieron por todo Saitama. Se pegaron carteles en estaciones de tren y metro y en paradas del autobús. Grupos con perros rastreadores recorrieron también una amplia zona de los apartamentos, pero sin encontrar ningún rastro del paradero de Marie. A raíz de ello, los investigadores empezaron a creer que no se trataba de una simple desaparición y que la niña podría estar ya lejos. Durante los días siguientes, se entrevistó a varias personas que prestaron una declaración. 2 testigos dijeron a los investigadores que habían visto a Marie siguiendo a un hombre en dirección hacia el río Iruma, situado a pocos kilómetros del edificio. Aunque no pudieron describir al hombre, un tercer testigo dio a los investigadores información interesante. Según un ama de casa de 38 años, vio a Marie de pie junto a un hombre extraño. La mujer describió al hombre como una persona de casi 30 años, de 1,70 metros de altura, cara redonda y regordeta, pelo rizado, llevaba pantalón blanco y un jersey blanco. Basándose en esta descripción, se inició una búsqueda masiva del sospechoso. Mientras tanto, los padres de Marie Kono concedieron una entrevista expresando la esperanza de que aún pudiera estar viva. Sin embargo, pocos días después de que se publicara un titular al respecto, Shigeo Kono y su esposa Yuki recibieron una macabra postal. El objeto fue entregado rápidamente a las autoridades y en él se leía: «Hay demonios alrededor». Esta pista dejó preocupados y perplejos tanto a la familia como a los investigadores. Sin embargo, las investigaciones acabaron marcadas por la frustración, ya que 4 semanas pasaron sin que se encontraran nuevas pistas, a pesar del miedo que persistía en las calles de Saitama. Un niño fue visto yendo solo a la escuela, y todos iban acompañados de sus padres, que temían que el responsable de la desaparición de Marie volviera a atacar. Y efectivamente, en la tarde del 3 de octubre de ese año, se registró una nueva víctima. Ese día, Masami Yoshizawa, una escolar de 7 años, caminaba sola a 13 kilómetros del edificio de apartamentos de la familia Kono cuando simplemente desapareció. Por la noche, se registró oficialmente su desaparición. Como en el caso de Marie Kono, se puso en marcha una gran operación de búsqueda y, al poco tiempo, aparecieron carteles con el rostro de Masami. La cara de Masami se esparció por todo Saitama. Se interrogó a varias personas y muchos hombres prestaron declaración. Sin embargo, no se encontraron pistas ni pruebas. La policía de Saitama y otras jurisdicciones finalmente empezaron a hablar abiertamente sobre una posible conexión entre el caso de Marie Kono y el de Masami Yoshizawa. Los rumores e informes sobre la conexión entre los casos se apoderaron de los medios de comunicación locales. En los días siguientes, la investigación avanzó lentamente. Pasaron 2 meses antes de que una tercera desaparición provocara un horror aún mayor. El 12 de diciembre de 1988, Erika Namba, de tan solo 4 años, desapareció cuando regresaba sola de casa de una amiga. Sin dudarlo, el caso se relacionó inmediatamente con las demás desapariciones. De nuevo, se colocaron varios carteles por todo Saitama y la vecina ciudad de Kawagu. Ante la gravedad de la situación, la oficina del distrito de Saitama exigió la creación de un centro de operaciones especiales para investigar el caso. Este centro funcionaría como un grupo operativo, en el que varios agentes, policías e investigadores se reunirían para analizar juntos los casos con el fin de encontrar cualquier cosa que pudiera haberse pasado por alto. Entonces, al día siguiente de la desaparición de Erika, las autoridades recibieron la llamada de un empleado de un centro juvenil
que informó de que había encontrado ropa de niños en una zona boscosa cerca del aparcamiento. La ropa fue rápidamente identificada como perteneciente a Erika, y cientos de agentes de policía fueron enviados a rastrear toda la región forestal en busca de pistas. Esta investigación sobre el terreno duró todo el día, hasta que al día siguiente se encontró el cuerpo de Erika. Tenía las manos y los pies atados con una cuerda de nylon, y la causa de la muerte fue catalogada como estrangulación manual. Curiosamente, el cuerpo estaba a 50 kilómetros de la zona donde Erika había desaparecido, lo que indica que el asesino recorría largas distancias para deshacerse de los cuerpos. Esta pista se volvió crucial para los demás casos, y en los días siguientes, un equipo se mantuvo en la zona en busca de más pruebas, pero por desgracia no se encontró nada, hasta que 2 hombres se presentaron a las autoridades con una interesante historia que contar. Según ellos, la noche del 12 de diciembre, ambos vieron un vehículo atascado en la zona donde se encontró el cuerpo de Erika. El coche tenía una de las ruedas delanteras atascada en la cuneta y las luces de emergencia encendidas. Sin embargo, el propietario del vehículo no estaba por allí, sino que salió inesperadamente del bosque junto al lugar donde estaba atascado el coche. Llevaba una sábana arrugada que metió en el maletero del coche mientras explicó a los 2 hombres lo sucedido. Tras escuchar su historia, los 2 hombres decidieron ayudarle y sacar el coche de la cuneta. Para su sorpresa, el tipo les dio las gracias, aceleró el coche y desapareció de la zona. Identificaron el vehículo como un Toyota Corolla, con matrícula de la ciudad de Hachioji, en Tokio. Esta pista podría haber sido crucial, pero por desgracia, los hombres se equivocaron de modelo de coche. Este error solo se descubrió después de que el grupo operativo japonés investigara más de 6.000 Toyotas Corollas sin ningún éxito en la identificación del vehículo correcto. Con ello, los investigadores se encontraron de nuevo en el punto de partida, y ahora, con un cuerpo encontrado, el caso de las niñas desaparecidas tomó un giro aún más oscuro. Todas las niñas vivían al menos a 30 kilómetros unas de otras y tenían el mismo perfil. Y con estos datos en mente, los investigadores empezaron a afirmar oficialmente que estaban tratando con un asesino en serie. Los periódicos difundieron rápidamente esta información, creando el apodo del secuestrador de pequeñas o secuestrador de Saitama. La ciudad de Saitama y las regiones vecinas quedaron completamente horrorizadas por la evolución de los casos. Y, dada la naturaleza del criminal, era muy probable que no se detuviera. Fue entonces cuando una oleada de extraños acontecimientos convirtió esta historia en algo completamente fuera del control de las autoridades. A medida que las investigaciones se volvían más y más difíciles, los investigadores fueron informados de que algo inusual estaba sucediendo con las familias de las niñas desaparecidas. Al parecer, todas las familias estaban siendo molestadas por extrañas llamadas telefónicas. En algunas ocasiones, el teléfono sonaba, contestaban, pero la persona al otro lado simplemente no decía una palabra. Otras veces, creyendo que se trataba de la misma persona que llamaba, las familias decidían no contestar y, como resultado, el teléfono sonaba hasta 20 minutos. Al igual que la familia Kono, la familia de Erika también recibió una postal, pero esta era aún más morbosa. Esta vez, el sospechoso había recortado varias palabras de revistas y periódicos, componiendo un mensaje que era: Erika, resfriado, tos, garganta, descanso. Y finalmente, la palabra muerte. Estas llamadas telefónicas y postales eran, cuando menos, inquietantes, y para empeorar la situación, los investigadores no pudieron encontrar ninguna pista útil en este comportamiento.
El descubrimiento del cadáver de Erika convirtió el caso en algo que parecía fuera de control. Las autoridades tuvieron que lidiar con niñas que seguían desaparecidas y familias que estaban siendo torturadas por el posible asesino, que en ese momento parecía estar ganando la batalla. Rara vez pasaba un día sin que los reportajes de televisión cubrieran los casos, lo que creaba una inmensa presión sobre las autoridades. En un editorial de periódico, algunos profesores y padres expresaron la opinión de que, al fin y al cabo, no había mucho que hacer aparte de confiar plenamente en la policía. Sin embargo, dieron a los investigadores que redoblaran sus esfuerzos para encontrar al supuesto asesino de Saitama, que por suerte permanecería algún tiempo sin cometer nuevos crímenes. Durante este intervalo, el 6 de febrero de 1989, el padre de Mari Kono, la primera víctima, recibió una caja en la puerta de su casa y, en lugar de abrirla, decidió llamar a las autoridades. Llevaron el objeto al departamento de policía, donde lo abrieron. En su interior encontraron cenizas, suciedad, fragmentos de hueso carbonizados y 10 dientes de leche. Además, había fotos aleatorias de pantalones cortos, ropa interior y sandalias de niño. Junto a todo esto, se encontró una hoja de papel impresa que contenía 5 palabras: Mari, huesos, incinerado, investigar, probar. Ante estas pruebas, los investigadores se dieron cuenta de que era posible que esos restos pertenecieran realmente a Mari Kono y que el asesino estuviera manipulando su cadáver. Para confirmar esta sospecha, los 10 dientes fueron enviados a la Universidad Dental de Tokio. Sin embargo, el doctor Kazuo Suzuki sorprendió a todos al afirmar que los dientes no pertenecían a Mari Kono. Esta información trajo un breve momento de esperanza a la familia Kono. Sin embargo, en una rueda de prensa oficial, Kazuo tuvo que revisar sus afirmaciones y confirmó que los dientes pertenecían a Mari. Junto a él, un experto forense informó a todos de que los fragmentos óseos encontrados en la caja eran humanos y pertenecían a un niño. Toda esta información provocó una profunda agonía en la familia Kono, profundamente conmocionada por las revelaciones. No sé exactamente quién envió esto, pero sé con certeza que es la persona que se llevó a mi hija. ¿Cómo puede un ser humano hacerle esto a otro ser humano? Pero eso no fue todo. Pocos días después, llegó a casa de la familia Kono una carta de 3 páginas. Junto a la carta había una foto de Mari, posiblemente tomada por el asesino. La carta se titulaba Confesión del crimen y estaba firmada por Yuko Imada, un juego de palabras japonés que significa ahora lo contaré. En las 3 páginas, el asesino detallaba cómo había puesto los restos de la niña en la caja y luego la llevó a la puerta principal de la casa de la familia Kono. Informó de que había asistido a la rueda de prensa en la que se dijo que los restos no pertenecían a Mari. Además, mencionó que vio a la madre de Mari expresar esperanza ante esta información. Al final de la carta, el criminal explicaba que sentía la necesidad de escribir para que la madre de Mari no siguiera teniendo falsas esperanzas y confirmó que los restos eran efectivamente de la niña. Debido a la naturaleza de la carta, los investigadores concluyeron que fue escrita poco después de la primera rueda de prensa, pero no llegó hasta después de la segunda, cuando la identidad de Mari ya había sido confirmada. Esto indicaba una personalidad completamente malvada detrás del autor, que parecía estar muy seguro de sus actos y, sobre todo, del poder que ejercía sobre las autoridades y las familias de las víctimas. En respuesta, el caso de Mari Kono se elevó oficialmente a asesinato y se creó una especie de grupo de trabajo para investigar el caso en exclusiva. Este grupo incluía expertos calígrafos e investigadores, con el objetivo de examinar la carta
y establecer un perfil del autor. Además, se distribuyeron al menos 500.000 folletos con copias de la carta por todo Saitama y sus alrededores, con la esperanza de encontrar a alguien que pudiera identificar la letra como perteneciente a alguien conocido. Desgraciadamente, este intento de identificar al criminal no dio como resultado a ningún sospechoso, pero sí que causó conmoción y pánico entre la población. Mientras tanto, los investigadores consiguieron identificar la cámara con la que se tomó la foto de Mari. También llegaron a la conclusión de que la caja utilizada por el delincuente era la que utilizan normalmente las empresas de fotografía para enviar objetivos de cámaras. Así, al analizar las postales, los investigadores descubrieron que habían sido producidas en copiadoras industriales. Esto hizo correr el rumor de que las investigaciones se habían extendido a las imprentas de la región, lo que sugiere que las autoridades creían que el asesino podría haber trabajado en el negocio fotográfico o de impresión. Mientras tanto, los restos de Mari Kono fueron finalmente entregados a su familia, y el 11 de marzo de 1989, Mari fue finalmente enterrada. Durante la ceremonia, el padre de la niña, Shigeo Kono, declaró en una entrevista que todas las partes de su hija fueron devueltas, excepto la mano y los pies. Cuando miramos los huesos, no pudimos encontrar ni sus manos ni sus piernas. Sin sus manos y piernas, no puede ni caminar por el cielo. Si es posible, me gustaría que le devolvieran las manos y los pies para que pueda caminar y comer en el cielo. Su discurso fue impactante, pero lleno de un dolor sincero, proveniente de un padre que ya no sabía cómo reaccionar ante un escenario tan cruel. Pero por desgracia, la pesadilla aún no había terminado. Tras el funeral, Shigeo se topó con otra carta dejada por el criminal. Estaba etiquetada como una confesión, y esta vez decidió abrirla él mismo. En la carta, el asesino describía los cambios que había observado en el cadáver de Mari. Según él, antes de que pudiera darse cuenta, el cuerpo ya estaba rígido y no podía cruzar las manos de la chica sobre su pecho. Después, el cuerpo habría mostrado grandes manchas rojas comparables a la bandera japonesa. Al final de la carta, el asesino describía que el cadáver estaba lleno de agua y exudaba un olor extraño, algo que, según él, era incomparable con cualquier otro olor del mundo. Las palabras del autor del crimen eran diabólicas y estaban claramente dirigidas a torturar a la familia con imágenes perturbadoras. En los días siguientes a la entrega de la carta a las autoridades, hubo mucho debate. Para algunos expertos, la forma en que el criminal había escrito la carta era un claro reflejo de su odio a la sociedad. Por otro lado, Akira Ishii, profesor de Derecho en la Universidad Aoyama Gakuin y psicoterapeuta, opinó que los crímenes no tenían ningún significado social para el asesino. En opinión de Ishii, el criminal lo veía todo como un juego, en el que no buscaba reconocimiento ni quería hacer daño a la sociedad. Para él, el asesino se veía a sí mismo como el centro de su propio mundo. En los meses que siguieron al funeral de Mari Kono, la investigación siguió siendo lenta y prolongada. El asesino guardó silencio y no se descubrieron nuevos cadáveres hasta el 6 de junio de 1989, cuando desgraciadamente la lista de víctimas volvió a crecer. Ese día, Ayako Nomoto, de 5 años, jugaba sola en un parque junto a una pista de tenis en la zona de Yariak, cerca del centro de Tokio. Mientras jugaba, se dio cuenta de que se acercaba un hombre con una cámara. Le pidió que posara para las fotos, lo que la pequeña Ayako aceptó encantada. El hombre sugirió entonces que se hicieran unas fotos dentro de su coche y después de eso, Ayako no volvería a ser vista con vida. Cuando cayó la noche y Ayako no regresó a casa, su madre denunció su desaparición. La desaparición de Ayako
se relacionó rápidamente con los otros casos y se distribuyeron más de 10.000 folletos por toda la región. Pero en menos de 6 días se produjo un macabro hallazgo en el cementerio de la ciudad. Se llamó a las autoridades tras el hallazgo del torso seccionado de un niño en el lugar. Mediante análisis de sangre y características físicas, los restos fueron identificados como pertenecientes a Ayako Nomoto. El contenido de su estómago también correspondía a su última comida. Las muertes seguían produciéndose y nada parecía poder detener al asesino. Las autoridades iban siempre 2 pasos por detrás de él, incapaces de predecir sus movimientos. Se enfrentaban a un asesino calculador y cruel, con una habilidad monstruosa para acercarse a sus víctimas y desaparecer con ellas sin dejar rastro. Dada esta característica, parecía que solo había una forma de capturarle. Tendría que dejar algo atrás o ser sorprendido infraganti, algo que parecía imposible hasta el domingo 23 de julio de 1989. Ese día, 2 hermanas jugaban en un parque público de la zona de Hashioji, cuando un hombre se les acercó. A continuación, sugirió a la hermana menor que le acompañara a un río cercano, mientras que ordenó a la hermana mayor que permaneciera en el lavabo. El hombre se marchó con la menor. Sin embargo, la hermana mayor, preocupada, corrió a buscar a su abuelo y le contó lo sucedido. El hombre fue inmediatamente en busca de su nieta y la encontró sin ropa dentro de un vehículo, mientras el hombre, también sin ropa, hacía fotos de las partes íntimas de la niña. El abuelo, furioso, atacó al agresor y lo sacó del vehículo a puñetazos. A continuación, el agresor huyó completamente desnudo hacia la zona pantanosa del río, desapareciendo en el bosque. En cuestión de minutos, toda la zona estaba tomada por los automóviles de policía de Hashioji. Sin embargo, la policía no fue inmediatamente en busca del agresor, prefiriendo permanecer en el lugar de los hechos tomando declaraciones. Aunque eran conscientes de que había un asesino suelto, la policía no relacionaba los hechos con el caso en curso, por lo que no persiguió inmediatamente al autor. Entonces, de forma bastante inesperada, el hombre regresó a su vehículo, aún sin ropa, e intentó huir de la situación, pero fue detenido rápidamente, acusado de obligar a la menor a cometer actos indecentes. Cabe señalar que las versiones de estos hechos varían de una fuente a otra. Muchas afirman que el agresor estaba desnudo, mientras que otras no mencionan este detalle. Pero, en cualquier caso, una vez detenido, empezaron a circular rumores entre la policía de que habían capturado al asesino en serie de Saitama. Sin embargo, nadie estaba seguro de si realmente era el asesino que buscaban. Esta duda solo empezó a disiparse cuando el autor fue finalmente identificado como Tsutomu Miyazaki, de 27 años. A partir de ese momento, todo el mundo empezó a relacionarlo con los asesinatos en serie, y varios periodistas consiguieron localizar la residencia del sospechoso. Los medios de comunicación estaban completamente convencidos de su culpabilidad. Incluso antes de que se hiciera un anuncio oficial, las imágenes de la habitación de Tsutomu empezaron a aparecer en las noticias. La habitación del joven estaba repleta de manga, cintas de anime y, en su mayoría, material relacionado con la pornografía. Por ello, los medios empezaron a llamarle el asesino otaku. Todo el mundo estaba enloquecido hasta que, casi 20 días después, se hizo público un anuncio oficial que confirmaba lo que todo el mundo ya sospechaba: Tsutomu Miyazaki había confesado los asesinatos. La justicia finalmente había alcanzado a este hombre, pero los detalles de sus acciones atormentaban a toda la nación japonesa, algo que levantaría el clamor por el castigo más severo, la pena de muerte. En total, se confiscaron unas 6.000 cintas de vídeo de la habitación de Tsutomu Miyazaki.
En general, todas estaban relacionadas con la pornografía infantil, el cine de terror y el anime violento para adultos. La certeza de su culpabilidad surgió durante esta inspección, cuando se descubrieron vídeos y fotos de sus víctimas. Sorprendentemente, este material morboso parecía mezclarse con el resto del contenido consumido masivamente por el criminal. En otras palabras, era como si sus asesinatos fueran una extensión mucho más violenta de lo que ya cultivaba en su habitación. En la habitación también se encontraron, en un armario, las manos y los pies de Maricono, restos que hasta entonces habían desaparecido. Este descubrimiento hizo necesaria una evaluación psicológica para determinar si Tsutomu Miyazaki estaba en condiciones de ser juzgado o no. Según el psicólogo Susumu Oda, de la Universidad de Tsukuba, el caso de Tsutomu es un ejemplo clásico de asesino en serie, pero las circunstancias que lo rodean lo hacen raro. A través de entrevistas y conversaciones con los investigadores, el perfil de Tsutomu Miyazaki pronto se reveló complejo. Nació de forma prematura, pesando solo 2,2 kilos, y con sinostosis radiocubital congénita. Esta malformación impedía a Tsutomu rotar las muñecas y girar las palmas de las manos hacia arriba, lo que le daba un aspecto peculiar. A los 5 años, caía mal a los demás niños, principalmente por su mano rara. Por ello, durante su estancia en la escuela primaria Itsukaishi, destacó por ser invisible y sin amigos. Sus compañeros y profesores lo describían como un joven callado y solitario que parecía incapaz de hacer amigos. Durante el tercer curso, empezó a tener sueños y a fijarse pequeñas metas para el futuro. A menudo, Tsutomu decía que quería comprarse un automóvil algún día y conducir a donde quisiera, como ir a un restaurante, comer arroz y visitar a sus parientes. Sin embargo, en los años siguientes, su enfermedad empezó a molestarle de nuevo, porque le limitaba en algunos aspectos, algo que él creía que podría solucionar fácilmente si no tuviera problemas con su mano. A medida que se acercaba a la adolescencia, Tsutomu empezó a interesarse por el anime, el manga y las películas violentas. Sin embargo, aunque cada vez se recluía más en su mundo, seguía siendo un joven estudiante inteligente con potencial para convertirse en alguien prometedor. La prueba de su potencial estaba en el hecho de que aprobó el examen de acceso al Meidai Nakano, convirtiéndose en el primer alumno de su antigua escuela en superar el examen. En la escuela Meidai Nakano, Tsutomu continuó sus estudios, con el plan de acabar ingresando en la Universidad Meiji, a la que estaba afiliada la escuela. Según las fuentes, el objetivo de Tsutomu era especializarse en inglés y convertirse en profesor. Sin embargo, con el tiempo, su interés por los estudios y la vida escolar empezó a decaer. El origen de este descenso del rendimiento se atribuye generalmente a su frustración personal y a las relaciones con su familia. Esta frustración se hizo evidente en su último año en la escuela, cuando se presentó a la prueba de acceso y quedó en el puesto 40 de una clase de 56 alumnos, con unas notas tan bajas que no obtuvo la recomendación habitual para ir a la universidad. Cuando esto ocurrió, Tsutomu culpó a su escasa preparación física y a sus limitaciones, así como a su familia. Durante este periodo se volvió cada vez más retraído y se encerró en su habitación, donde empezó a mostrar una creciente desconexión con su familia. Fue entonces cuando estranguló al perro de la familia, que solía tumbarse junto a su cama. En otra ocasión, mató a 2 de sus gatos, a uno de los cuales hirvió vivo. Su familia reaccionó negativamente ante estos comportamientos y Tsutomu se vio invadido por un sentimiento de completa inutilidad. En 1983, tras terminar sus estudios, Tsutomu se dio cuenta de que no podría conseguir mucho
y decidió ir a la universidad para formarse como técnico de fotografía. Su interés por la fotografía le permitió conseguir un trabajo en la imprenta de un amigo de su padre. Después de 3 años, su padre, Katsumi Miyazaki, le invitó a trabajar en el periódico Akikawa Shimbun en la zona de Itsukaishi, Tokio. La familia Miyazaki tenía cierta influencia y era muy respetada. Su padre, Katsumi Miyazaki, era conocido por su gran cortesía y se le consideraba un modelo social. Por otro lado, fue un hombre extremadamente ausente en la vida de Tsutomu, y de forma morbosa encubrió más tarde muchos de los crímenes cometidos por su propio hijo. Su madre, Rieko, también estuvo ausente e intentó compensar su falta de afecto con regalos caros, como un vehículo que le regaló a Tsutomu, el vehículo que más tarde utilizaría para cometer sus crímenes. Ante esta nueva oportunidad, Tsutomu se mudó de casa y empezó a compartir un anexo de 2 habitaciones en la casa principal con su hermana mayor. En ese momento de su vida, ya estaba profundamente inmerso en sus fantasías y a menudo pensaba en hablar con sus padres de sus problemas, pero creía que no le harían caso. Confesó a los investigadores que incluso había pensado en quitarse la vida porque sentía que su familia no se preocupaba realmente por él. Incluso sus 2 hermanas pequeñas, Setsuko y Haruko, le encontraban repulsivo y le evitaban. Sin embargo, quizá el suicidio no llegó a ser una realidad para Tsutomu debido a la presencia de su abuelo, Shokichi, un hombre respetado que había ejercido como consejero local. Shokichi era el único que aparentemente prestaba atención a Tsutomu, pero, aún así, él nunca supo lo que pasaba por la mente de su nieto, especialmente a los 20 años, cuando su interés por el sexo y las mujeres empezaron a aumentar. Sin embargo, Tsutomu no podía acercarse a mujeres de su edad. Más tarde, contaría que la razón de ello tenía que ver con su baja potencia sexual. En un intento por sentirse más cerca de las mujeres, empezó a llevar sus cámaras a la universidad, donde filmaba y sacaba fotos de las entrepiernas de las jugadoras de voleibol. En otras ocasiones, Tsutomu fue visto llevando su cámara y metiéndola bajo las faldas de sus compañeras, pero, por alguna razón, la dirección del colegio nunca llamó la atención sobre ello. Es más, profesores y compañeros empezaron a darse cuenta de sus comentarios extremadamente sexuales. Su obsesión por la pornografía y las películas de terror ya se había vuelto imposible de ignorar en casa, y ahora se estaba volviendo explícita en la universidad. Alrededor de los 22 años, Tsutomu también empezó a sentirse aburrido por el hecho de que las revistas pornográficas para adultos estaban censuradas debido a la prohibición del vello púbico. Esto le llevó a buscar pornografía infantil donde no había censura. Aunque cueste creerlo, hasta 1999 este tipo de pornografía no era técnicamente ilegal en Japón. Durante este periodo de creciente obsesión, Tsutomu tuvo acceso a la saga de películas Snuff Guinea Pig y se convirtió en un gran fan. En esta película, la trama gira en torno a un hombre vestido de samurái que droga y secuestra a una mujer, llevándosela a su casa, donde la descuartiza y añade las partes de su cuerpo a una colección. Durante la película, el personaje antagonista se deleita con las partes de la víctima, lo que habría excitado sexualmente a Tsutomu y le ha llevado a fantasear con tales actos. Sin embargo, aunque era un hombre problemático, hasta entonces nada en su vida había servido de detonante para algo peor. Los expertos suelen decir que el desencadenante de toda la tragedia se produjo en mayo de 1988, 3 meses antes del primer asesinato, cuando murió su abuelo. Su abuelo había sido la única relación adulta afectuosa que había tenido Tsutomu, y su muerte marcó la ruptura de los últimos lazos que tenía con la realidad.
Prueba de ello es su confesión de que, tras el funeral, se comió las cenizas de su abuelo. Según Shunsuke Serizawa, futuro especialista en defensa de Tsutomu, este acto simbolizaba su intento de reencarnar a su abuelo o poseerlo. Así pues, tras la muerte de su abuelo, Tsutomu se distanció completamente de su familia desde el punto de vista emocional y empezaron a aparecer los primeros signos de esta ruptura. Uno de ellos lo notó cuando una de sus hermanas le gritó tras descubrirle espiándola en la bañera durante la ducha. En respuesta, Tsutomu entró en el baño y la golpeó, golpeándole la cabeza contra la bañera. Durante su confesión, dijo que una rabia inexplicable se apoderó de su cuerpo en ese momento. Más tarde, le ocurrió algo parecido cuando su madre le regañó, sugiriéndole que debería dedicar más tiempo a trabajar en lugar de perder el tiempo viendo vídeos en su habitación. Tsutomu, aparentemente presa de una intensa rabia, estalló de ira y golpeó a su madre. Este incidente hizo que su padre perdiera la esperanza y renunciara a intentar hablar con su hijo. Su madre y sus hermanas también se distanciaron de él. Como consecuencia, Tsutomu se sintió aún más solo y empezó a observar a niñas jugando en los parques cercanos a su casa, donde sentía como si se viera a sí mismo en el pasado. Así estuvo hasta el 21 de agosto de 1988, cuando Tsutomu cumplió 26 años, pero ningún miembro de su familia celebró su cumpleaños con él. Para solucionarlo, decidió que se buscaría un regalo de cumpleaños. Sin embargo, Tsutomu no buscó un nuevo manga o película. En lugar de eso, se subió a su coche y empezó a buscar a un niño para secuestrarlo, con la intención de romper por fin con la fantasía y lograr lo que siempre había deseado. Así, al día siguiente de su cumpleaños, secuestró a Mari Kono en la zona de su complejo de apartamentos. Tsutomu confesó a los investigadores que detuvo su vehículo y preguntó a la niña si le gustaría ir a algún sitio divertido. Mari aceptó la invitación, subió al coche y empezó a jugar con los botones de la radio. Condujo por la autopista nacional en dirección a Hashioji, al oeste de Tokio. Justo antes de llegar al puente Musashi, giró a la derecha por una carretera que llevaba a Itsukaishi. Finalmente, ambos llegaron a un bosque situado a 50 kilómetros del lugar del secuestro. El bosque estaba situado cerca de la central eléctrica de Saitama. Allí, llevó a Mari por un sendero de la montaña. Según Tsutomu, mientras caminaban, podían oír el canto de las cigarras y el calor sofocante del bosque. Los dos caminaron durante unos 30 minutos hasta que decidieron sentarse a descansar. En ese momento, Tsutomu se dio cuenta de que Mari Kono se encontrara fatigada y parecía estar asustada. Se dio cuenta de que esto podría hacer que ella empezara a llorar, lo que le hizo entrar en pánico. Esto se debía a que el camino que seguían no estaba aislado y encontrarse con otras personas en el camino no sería inusual. Sin embargo, no quería perderla, y para resolverlo, Tsutomu saltó sobre Mari y la estranguló hasta matarla. Luego se quitó la ropa y la acarició. Después de algún tiempo, Tsutomu dobló la ropa de Mari, tomó fotos de su cuerpo y se llevó la ropa con él. El cuerpo, mientras tanto, lo dejó en la misma zona, entre los bosques, donde lo dejaría para que se descompusiera. Este asesinato satisfizo los deseos morbosos de Tsutomu durante algo más de un mes, hasta que el 3 de octubre de 1988 secuestró a Masami Yoshizawa, de 7 años. Al igual que había hecho con Mari Kono, persuadió a la niña para que subiera a su vehículo y la llevó al lugar de su primer asesinato. Allí, la estranguló hasta la muerte y después abusó sexualmente de ella. Según Tsutomu, durante el acto, el cuerpo de Masami se movió, posiblemente de forma involuntaria, pero esto le asustó, haciéndole volver corriendo a su coche,
abandonando el cadáver a unos 100 metros de los restos descompuestos de Mari Kono. Los restos permanecieron allí hasta diciembre de 1988, cuando Tsutomu secuestró a Erika Namba, de 4 años. Volvía de casa de una amiga cuando la introdujo en su coche. Tsutomu la llevó al aparcamiento de una institución juvenil, donde le quitó la ropa y la fotografió. Después la estranguló hasta matarla y envolvió su cuerpo amordazado en una sábana. Después tiró su ropa al bosque que había detrás del aparcamiento y se marchó. Según Tsutomu, su mente en ese momento estaba dispersa y acabó dirigiéndose hacia una alcantarilla cercana al aparcamiento, donde una de las ruedas de su coche se atascó. Presa del pánico, encendió las luces de emergencia, recogió el cuerpo de Erika y lo llevó al bosque. Cuando regresó, solo con la sábana arrugada, Tsutomu dijo que se encontró con 2 hombres que le ayudaron a tirar el coche. Durante los meses siguientes, en 1989, siguió inquieto y empezó a enviar postales a los familiares de las víctimas y les telefoneó en momentos aleatorios. Todo ello le proporcionaba una gran sensación de poder y placer. En algún momento, regresó a la zona donde se había deshecho del cadáver de Mari Kono para recoger sus restos y enviarlos a la familia de la chica, a excepción de las manos y los pies, que había cortado y guardado en su armario, donde permanecerían hasta el día de su detención. Durante este periodo, Tsutomu empezó a mostrar los primeros efectos secundarios de haber quitado una vida, algo común entre los asesinos en serie. Empezó a faltar al trabajo con frecuencia mientras pasaba la mayor parte del tiempo editando las grabaciones de sus víctimas. Así estuvo hasta el 1 de junio de 1989, cuando volvió a salir de caza. En su primera parada, Tsutomu observó a 2 niñas jugando en el patio de una escuela infantil. Se les acercó y consiguió convencer a una de ellas para que se dejara fotografiar, haciendo que se quitara las bragas para hacerlo. Sin embargo, durante el acto, vecinos y adultos cercanos se dieron cuenta de lo que ocurría y le echaron de la zona. Frustrado por el infructuoso ataque, Tsutomu, 5 días después, encontró a Ayako de 5 años, jugando sola en un parque cerca de la pista de tenis, cerca de la bahía de Tokio. Tras convencerla de que subiera a su coche, condujo unos 800 metros hasta detenerse. Entonces le ofreció a Ayako un chicle, pero cuando intentó entregárselo, ella anotó su mano malformada. Esto molestó a Tsutomu, que entonces se puso los guantes y estranguló inmediatamente a la joven. Ayako luchó durante unos 5 minutos antes de desplomarse. El prolongado ataque hizo que Tsutomu se asegurara de que estaba muerta. Luego le puso cinta adhesiva en la boca, le ató las manos con una cuerda y envolvió su cuerpo en una sábana. Sin embargo, esta vez no se deshizo del cadáver inmediatamente. Por primera vez, Tsutomu se llevó el cadáver a casa. De camino, Tsutomu se detuvo en un videoclub que conocía y alquiló una cámara nueva. Cuando llegó a casa de su familia, se dio cuenta de que estaba completamente sumida en la oscuridad. Sin embargo, por precaución, decidió esperar unas 2 horas antes de sacar el cuerpo del maletero. Después, llevó el cuerpo a una mesa, donde desnudó a Ayako y selló sus órganos sexuales con cinta adhesiva. Después hizo varias fotos y grabó muchos vídeos mientras se estimulaba. A continuación, volvió a atarle las manos y los pies con una cuerda y cubrió su cuerpo con 3 sábanas. 2 días después, el olor del cadáver en descomposición empezó a molestarle. Tsutomu decidió entonces desmembrar el cuerpo. Con un cuchillo y una sierra, cortó la cabeza, las manos y los pies para retrasar su identificación. Escondió el torso cerca de un baño público a medianoche en el cementerio Miyazawa. Las manos las asó en el patio trasero de su casa
donde se comió algunas y tiró el resto, incluido el cráneo, en una colina a 230 metros de su casa. Sin embargo, esta decisión le preocupó y decidió recoger las partes y llevarlas a un almacén contiguo a su habitación. Unos días después, Tsutomu esparció los huesos restantes por el bosque y quemó el pelo, la ropa, las bolsas de plástico y las sábanas manchadas de sangre, deshaciéndose por completo de algunas de las pruebas. Todo esto condujo directamente al 23 de julio de 1989, cuando Tsutomu, ya totalmente descuidado, se acercó a dos niñas que jugaban en un parque público. Fue su último intento de secuestro y asesinato que le llevaría directamente a la cárcel, donde permaneció en silencio durante varios días. Totalmente ajeno a los investigadores, Tsutomu observó cómo las pruebas se amontonaban frente a él, dejando claro que él era el terrible asesino en serie que estaban buscando. Tras 17 días en prisión, Tsutomu Miyazaki confesó finalmente el asesinato de su última víctima, Ayako Nomoto, y reveló la localización de sus restos. Al día siguiente, se encontró el cráneo de Ayako en las colinas de Okutama. En septiembre de 1989, los restos de Masami Yoshizawa también fueron localizados por las autoridades. En los días siguientes, a medida que se producían los descubrimientos, la prensa empezó a preguntarse si Tsutomu Miyazaki podría haber sido detenido antes. Los investigadores respondieron a estas preguntas argumentando que los asesinos sin vínculos con sus víctimas son casi imposibles de localizar. La mayoría de las veces, solo por un error que cometen, es posible capturarlos. También cuestionó por qué no se llamó al FBI para ayudar en la caza del asesino en serie. Vale la pena señalar que en 1994, el retirado y ahora fallecido exagente especial del FBI, Robert Hessler, se hizo muy conocido en Japón por su libro Mindhunter. Incluso fue invitado a Japón para comentar el caso del doctor Yao Nomoto, condenado por matar a su mujer y a su hija. En su momento, el caso atrajo tanta atención como el de Tsutomu Miyazaki, porque Yao era un médico respetado y a las autoridades les costó encontrarlo. Robert Hessler presentó un perfil rico en información, aumentando el prestigio del FBI en sus investigaciones sobre la psicología de los asesinos. Pero, volviendo al caso de Tsutomu Miyazaki, las autoridades japonesas, aparentemente, no respondieron a estas preguntas sobre la falta de implicación del FBI, centrándose únicamente en hacer avanzar el caso. Como resultado, el padre de Tsutomu, Katsumi Miyazaki, fue entrevistado e informado de que no contrataría a un costoso abogado para defender a su hijo. En su opinión, esto era injusto para las víctimas. Tsutomu pasó entonces a depender totalmente de los abogados de oficio, muchos de los cuales le rechazaron. Los únicos que tuvieron el valor de aceptar defenderle fueron los abogados públicos Junji, Suzuki y Keiji Iwakura, que se enfrentaron a la difícil tarea de defender a uno de los peores asesinos en serie de Japón. Al principio, la pareja de abogados se centró exclusivamente en la defensa, alegando que Tsutomu era incapaz de reconocer o elegir entre el bien y el mal. Su objetivo era conseguir la cadena perpetua, pero la acusación estaba bien preparada y convocó al menos a 6 profesores de psicología de la Universidad de Keio para examinar al criminal y testificar en el juicio. La conclusión de los expertos ante el tribunal fue clara y directa. Para todos ellos, Tsutomu Miyazaki era plenamente responsable de sus actos. La defensa discrepó completamente y señaló el hecho de que el acusado parecía ser un hombre que vivía completamente atrapado en su propio mundo, desconectado de la ética moral. Finalmente, el juez accedió a una nueva evaluación, y esta vez se llamó a declarar a 3 profesores de psicología de la Universidad de Tokio, que trajeron a sus equipos para observar al criminal.
El equipo de la defensa estaba entusiasmado con el nuevo escenario, porque en ese momento había 3 posibles resultados, pero solo 2 eran favorables. El primero era que, si Tsutomu era declarado mentalmente incompetente, sería enviado a una institución mental. De ese modo, mediante apelaciones, podrían intentar que saliera en libertad al menos dentro de 13 años. El problema con este escenario era que la Fiscalía tenía casi 1000 pruebas físicas, lo que haría imposible que Tsutomu volviera a caminar libremente por la sociedad. Sin embargo, al menos no sería ejecutado. La segunda posibilidad era que Tsutomu fuera juzgado con un incienso limitado de responsabilidad por los crímenes. Esto era algo que la defensa quería particularmente, ya que podría resultar en cadena perpetua sin libertad condicional, pero que, mediante algunos recursos, solo podría reducirse a 15 años de prisión. Aún así, sabían que la Fiscalía no permitiría que saliera libre fácilmente. La tercera posibilidad era que Tsutomu fuera considerado plenamente competente para ser juzgado por sus crímenes. En ese caso, la Fiscalía podría conseguir fácilmente la pena de muerte. Desde el punto de vista de algunos expertos, el asesino de Saitama era un joven extremadamente perturbado. Su lista de problemas incluía pedofilia, necrofilia, sadismo, fetichismo y canibalismo. Sin embargo, según un profesor de psicología, Tsutomu era ante todo un pedófilo, y los asesinatos eran solo una consecuencia de su deseo de poseer a sus víctimas. En los días siguientes a la solicitud de evaluación, los expertos y sus equipos de la Universidad de Tokio continuaron observando el comportamiento de Tsutomu Miyazaki. Sus padres le visitaban una vez a la semana y en cada visita le llevaban diferentes mangas para él. Finalmente, la familia Miyazaki decidió cerrar la empresa periodística y alejarse lo más posible de la prensa. Sin embargo, en una entrevista, el padre de Tsutomu, Katsumi Miyazaki, expresó su pesar al decir que nunca prestó atención a los sentimientos de su hijo. Mencionó que algún tiempo después de ser detenido, Tsutomu envió una carta en la que se culpaba de todo lo que había hecho. A su madre solo le escribió que le había causado muchos dolores de cabeza y le pidió que nunca se olvidara de cambiar el aceite del coche. Después de estos acontecimientos, el juicio de Tsutomu Miyazaki no comenzó hasta el 30 de marzo de 1990. Ante el tribunal, Tsutomu hizo declaraciones incoherentes, culpando a su alter ego, el hombre rojo o hombre rata, por obligarle supuestamente a cometer los asesinatos. A medida que avanzaba el proceso judicial, se le vio ignorar al tribunal y centrarse en dibujar al hombre rojo. Su comportamiento era infantil e irrespetuoso, algo que parecía alinearse con la afirmación de la Fiscalía de que el asesino en serie había confesado ver sus crímenes como actos de benevolencia. La Fiscalía presentó varias pruebas físicas que lo vinculaban directamente con los asesinatos, incluyendo muestras de ADN encontradas en su coche y ropa, comparadas con las muestras de ADN tomadas en las escenas del crimen. Los análisis de las fibras encontradas en los cuerpos y ropas de las víctimas también resultaron ser compatibles con las muestras tomadas del coche, el dormitorio y la ropa de Tsutomu. Incluso se conservaron huellas encontradas en las escenas del crimen y se compararon con las suyas, y se confirmó la coincidencia. Algunos testigos también comparecieron ante el tribunal y confirmaron que habían visto a las niñas dentro del vehículo o junto al criminal. El problema, sin embargo, era que la naturaleza y la motivación de los crímenes parecían perderse en la propia locura de Tsutomu. Durante el juicio, los 3 expertos y sus equipos de la Universidad de Tokio emitieron opiniones contradictorias. Uno de los equipos afirmó que Tsutomu Miyazaki tenía un deterioro cognitivo. Otro concluyó
que era esquizofrénico, mientras que el tercero sugirió que tenía trastorno de personalidad múltiple. Sin embargo, un cuarto equipo determinó que, aunque Miyazaki tenía un trastorno, era capaz de asumir la responsabilidad de sus actos. Y debido a estas conclusiones no concluyentes, el juicio se prolongó durante 7 largos años, porque según la ley japonesa, las personas con problemas mentales no son aptas para ser juzgadas. Esto continuó hasta mediados de 1997, cuando el Tribunal de Distrito de Tokio declaró a Tsutomu Miyazaki apto para ser juzgado. Desde el punto de vista del tribunal, el asesino en serie siempre fue consciente de la magnitud y las consecuencias de sus crímenes. Por ello, se le consideró apto para ser declarado culpable y condenado a muerte. El Tribunal Superior de Tokio confirmó la sentencia, y más tarde, en 2006, fue confirmada. La estancia de Tsutomu Miyazaki en prisión fue objeto de muchas noticias y titulares. Uno de los sucesos más notables ocurrió cuando un tipo llamado Kaoru Kobayashi, detenido en 2004 por el brutal asesinato de Kaede Ariyama, de 7 años, declaró que su objetivo era convertirse en el próximo Tsutomu Miyazaki. Esto molestó al propio asesino en serie, que dijo que no permitiría a Kobayashi llamarse a sí mismo así. Durante los años siguientes, Tsutomu permaneció en silencio, hasta que, en junio de 2008, el ministro de Justicia de Japón, Kunio Hatoyama, firmó su sentencia de muerte. La noticia conmocionó a todo el mundo, ya que en Japón no se hacen públicas las fechas de ejecución. Así que, el mismo día que se conoció la noticia, Tsutomu Miyazaki, de 45 años, fue ahorcado en un centro de detención de Tokio. Por desgracia, durante los años que estuvo encarcelado, la familia Miyazaki sufrió mucho por el peso de las acciones de Tsutomu. Su padre, Katsumi Miyazaki, se suicidó en 1994, supuestamente por culpa de en lo que se había convertido su hijo y la gravedad de los crímenes que había cometido. Después de eso, la familia Miyazaki desapareció de los medios de comunicación, e incluso el día de la ejecución no hubo ningún comentario ni manifestación pública. Al final, todo el mundo se limitó a guardar silencio ante las vidas arrebatadas por Tsutomu Miyazaki, incluida la suya propia.